Buenos días. Dios ha sido bueno. Bienvenidos. Es una gran... Bueno, yo siempre he pensado que el estar aquí no es como algo rutinario, algo que vengamos aquí porque no hay otra cosa que hacer, sino es un gran privilegio el poder estar todos juntos, unánimes, en armonía, y el poder todos con el mismo sentir que es alabar a nuestro Señor Jesucristo. Y su misma palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él ahí va a estar. Entonces, Dios está en este lugar y sobre todo Dios está en nuestros corazones. Entonces, pues lo único que nos queda es alabar y darle las gracias al Señor porque estamos de pie. Bueno, recordaremos que hemos estado estudiando valores, principios que nos están ayudando a nuestro crecimiento y desarrollo espiritual, porque hemos aprendido que Dios se preocupa por nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Ahora vamos a ver fortalezas que Dios nos permite tener para que como iglesia, como el cuerpo de Cristo, nosotros podamos estar fortalecidos, ¿sí? Entonces nuestro tema de hoy es la pureza como fortaleza de la iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 7 del 24 al 29. La palabra de Dios dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vamos a cerrar nuestros ojos solamente para no distraernos. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos dándote las gracias por este hermoso día que nos permites estar aquí. Gracias porque nos das ese corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que permitas que nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Padre, esté atento para escuchar tu palabra, para que se quede grabada en nuestra mente, para que sea sembrada en nuestro corazón, Señor Jesús, y pueda dar ese fruto que tú buscas en nosotros. Ayúdanos, Padre, como iglesia, como tu cuerpo, Señor Jesús, a poder tener esas fortalezas que tú nos das para que seamos fuertes, Padre, para que seamos una iglesia creíble, una iglesia, Padre, que pueda reflejar tu naturaleza. Te pedimos, Señor Jesús, que nos pongas ese corazón dispuesto. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? Bueno, la pureza es una fortaleza para la iglesia, ya que va a fortalecer estructuralmente en su carácter y en el ejercicio de su misión. Recordemos que nosotros tenemos una visión y tenemos una misión. Recordemos que vamos a estar hablando como iglesia, ¿sí? Cuando como iglesia, no solamente hablando iglesia local aquí en Teoloyucan, sino iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces la pureza es una fortaleza para la iglesia, ya que la va a fortalecer en su carácter y en el ejercicio de su misión. Entonces les decía que todos tenemos una visión y tenemos una misión. Muchas iglesias notarán que trabajan diferente. Tienen objetivos, metas que alcanzar, las cuales tienen mucho que ver de acuerdo al contexto social y geográfico en el lugar donde se encuentran, ¿sí? De ahí surgen sus metas
para ellos estar trabajando, pero al final el objetivo tiene que ser el mismo. Y la misión es la que nuestro Señor Jesucristo le dio a la iglesia. ¿Cuál es la misión que el Señor Jesús nos ha dado? Bueno, en Mateo 28, del 19 al 20, lo podemos leer, en donde dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, ¿verdad?, las cosas que yo les he dicho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar a los demás las cosas que el Señor Jesucristo ha enseñado a través de las Escrituras, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos manda? A ser discípulos. También en otras partes de la Biblia nos dice que nuestra misión como iglesia es dar a conocer al Padre, extender el reino. ¿Por qué extender el reino? Bueno, porque nuestro Señor Jesucristo ya estableció el reino. ¿Cuándo fue establecido? Cuando Él vino. Jesús ya vino, estableció el reino y nosotros como iglesia lo tenemos que extender. Por eso nos dice ir a Samaria, ¿qué es? Galilea, a Samaria y los confines de la tierra. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Extender. Eso es parte de nuestra misión. Y podríamos estar leyendo varios versículos en donde nos dice cuál es parte de nuestra misión como iglesia, como cuerpo de Cristo. La pureza, junto con otras cualidades que vamos a ir analizando en unos 3 domingos, nos van a ayudar a que nosotros vayamos aprendiendo cuáles son esas fortalezas y hacer uso de esas fortalezas que el Señor nos ha dado. Esas fortalezas a la iglesia le va a dar autoridad espiritual y autoridad moral para permitir que se mantenga congruente en su vida cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que esas fortalezas no solamente nosotros las vamos a escuchar, sino tenemos que ponerlas por obra para ser congruentes. ¿Por qué congruentes? Porque la gente tiene que ver en la iglesia al Dios que predica. Entonces, si nosotros vamos a hablar de un Dios amoroso, ¿qué es lo que la gente tiene que ver en la iglesia? El Dios amoroso del que estamos predicando. Entonces, quiere decir que es trabajo para la iglesia. Es un mover de la iglesia que tiene que ir congruente con el carácter y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La pureza era una de las cualidades que Jesús tenía. Por eso no había nada ni nadie que le pudiera reprochar algo. En el versículo que nosotros leímos, ahí lo dice. Entonces, Jesús tenía la pureza y Él tenía la autoridad, y por eso, por la naturaleza, por el carácter que Jesús tenía, las demás gentes eran bendecidas. No había nadie que se quedara sin bendición por la autoridad de Jesús, por su pureza, por su integridad. Entonces, la iglesia, al igual que Jesús, tiene que ser un instrumento para traer bendición sin que haya nada ni nadie que la acuse, la desmienta o le reproche alguna incongruencia. Entonces, nuestro trabajo como cuerpo de Cristo, podríamos decir que no es sencillo si quisiéramos hacerlo por nuestros propios medios. Porque a veces queremos hacer las cosas y decimos, pero ¿cómo voy a amar al que me cae mal? Porque lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. Y sabemos que Dios no nos habla de ese amor, sino Dios nos habla que tenemos que amarlo con el amor de Dios. Así como Dios ve las cosas, nosotros como iglesia también las tenemos que ver. Y las cosas que Dios nos muestra son las cosas que la demás gente tiene que ver en la iglesia. En el pasaje de Mateo 7, 28 y 29, que son los últimos versículos de la cita que leímos que la gente se admiraba de la doctrina de Jesús. ¿Se acuerdan que dice, y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina
porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la razón de su admiración era que veían la autoridad con la que les enseñaba. Y también pone en contraste a los escribas. Recordemos que los escribas y los fariseos enseñaban la palabra de Dios, pero solamente de una forma externa. Por eso perdían credibilidad en las personas de ese tiempo. También hay muchos versículos en donde les dice fariseos, sepulcros, ¿verdad? Porque están blancos por fuera y por dentro hay corrupción, o les decían, enseñan y no hacen. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí el Señor? Que tenemos que ser hacedores de la palabra. No tan solo oidores, y también la misma palabra lo dice. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Entonces, tenemos que escuchar. Eso no quiere decir que no vamos a escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escucharla, necesitamos escudriñarla, necesitamos leerla para nosotros poder también ponerla en práctica como iglesia. Entonces, el Señor nos va a ayudar como iglesia, como cuerpo, a ser puro, a tener esa pureza que el Señor busca en su iglesia. Vamos a buscar Juan 8:46. Aquí vemos unas palabras que dijo el Señor Jesucristo. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Entonces, en este pasaje podemos ver que la integridad y la autoridad de Jesús era de tal manera que se atrevió a preguntar, ¿quién me redarguye de pecado? Es algo que a lo mejor no leemos tan fácil, pero para que una persona diga, a ver, ¿quién me redarguye de pecado? Es porque debe de tener realmente la naturaleza de Dios. Entonces, en esa es la autoridad en donde la iglesia de Dios debe de tener, es la autoridad donde debe de operar la iglesia como cuerpo. ¿Por qué? Porque ya vimos que no es la pureza como nosotros humanamente la conocemos, sino que es el trabajo que el mismo Señor Jesucristo está haciendo por su iglesia. Recordemos que el Señor la está purificando a la iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Entonces, Dios también nos pide que nosotros tengamos una conducta irreprensible. La pureza como fortaleza. Vamos a buscar Filipenses 1, del 9 al 10. La palabra de Dios dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Este versículo nos ayuda a comprender mejor el significado de la pureza, porque tiene que ver con el carácter de alguien que se muestra sin culpa, sin mancha y sin ofensa. Eso es ser irreprensible. La iglesia necesita edificar sus fortalezas a fin de manifestar integralmente la autoridad de Dios en la tierra y así lograr impactar a las personas en cada generación. ¿En cuál generación? Pues en la que nosotros pertenecemos. Y en cada generación significa impactar tanto al niño, al adolescente, al joven, al adulto y al adulto mayor. O sea, todas las generaciones tienen que ser impactadas por la iglesia. Se tiene que ver una diferencia. Por eso la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir?
que debe de haber un cambio, que debe de haber pureza. Y la pureza no solamente tiene que ser, a veces decimos, es que es espiritual. Sí, inicia en lo espiritual, pero se tiene que ver exteriormente. Nuestra conducta, nuestros pensamientos ya tienen que ir cambiando. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, también debe de ir edificando esta fortaleza que es la pureza, porque es lo que Dios busca. Por eso la misma palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos esa pureza, porque la pureza forma parte de la naturaleza de Dios, y si nosotros salimos de Dios, tenemos que tener también esa misma naturaleza, ¿sí? Vamos a buscar 1 Corintios 5:8. La palabra de Dios dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, en este versículo podemos notar que la pureza tiene que ver con la capacidad de mostrarse verdadero en todo. En otras palabras, es la idea de mostrarse íntegro en todo y con todos. Entonces recordemos que integridad es que nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos tiene que ir igual, tiene que coincidir. Entonces, ¿quiénes van a renovar nuestros pensamientos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que va a estar moviendo y moldeando nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Dejarnos moldear, dejarnos enseñar, aprender para nosotros poder hacer. Y pues todo nuestro ser tiene que ser hallado irrepresible. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:23. La palabra de Dios dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tener la pureza? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra del Señor nos dice, persevera hasta el fin. ¿Cuál fin? Pues lo que primero suceda. Si sea que nuestro tiempo de vida se acabe, o sea que el Señor venga primero. Pero nosotros como iglesia tenemos que perseverar y mantener la pureza en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en todo nuestro ser. Aquí menciona menciona espíritu, alma y cuerpo. Recordemos que son las tres cosas que están compuestos nuestro ser. Entonces tenemos nosotros que estar cuidando cada una de esas áreas, mantenerlas en la pureza que el Señor busca. Entonces tenemos nosotros que aprender cómo vamos a buscar obtener esa pureza a través de nuestro Señor Jesucristo, pero también a través de las Escrituras. Porque la palabra de Dios dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. ¿Qué palabra nos dio Jesús? La palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia tenemos que mantener la pureza en todos los ámbitos para que nosotros cuando estemos allá afuera, porque ¿a quién ven? Los demás que no conocen de Dios, ¿a quién ven? A nosotros. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces nosotros tenemos que tener y ser una iglesia irrepresible, una iglesia pura. Recordemos que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que mantener esa pureza para que los de allá afuera, cuando nos vean a nosotros, puedan ver al Padre. Nosotros tenemos que dar a conocer al Padre.
Nosotros tenemos que ser verdaderos, tenemos que dar la palabra que el Señor nos da. Por eso tenemos que ser muy celosos con la palabra. Entonces, nosotros tenemos que manifestar, dar a conocer al Padre. Y para eso necesitamos la pureza. Para eso necesitamos dejar que Dios actúe. Para que Dios, así, abrir nuestras manos y decir, Señor, quita todo lo que estorbe de mí. Quita toda la escoria, ¿verdad? Los malos pensamientos, las malas intenciones, el buscar algo o hacer algo para buscar provecho y aprovecharme del inocente. Libra mi boca, ¿verdad? Porque a veces es muy ligera la lengua. Entonces, Señor, ponme freno. Si no la puedo controlar, ponle freno a mi lengua para que sepa guardar y callar cuando debo de callar, pero suéltala cuando tengo que hablar. Decirle al Señor, dame la oportunidad y no dejar desaprovechar la oportunidad cuando se presente de poder hablar a alguien de Cristo. Señor, ayúdame en mi forma de ser, porque a veces mi carácter a lo mejor no me ayuda. Moldéalo, porque el Señor no nos va a cambiar nuestro carácter, solamente lo va a moldear y puede hacer muchísimas cosas con el tipo de carácter que tiene cada uno. Lo hizo con sus discípulos. Cada uno tenía diferente carácter y cada uno hizo grandes cosas con el carácter que tenía, pero lo dejaron moldear y el Señor lo usó. Entonces nosotros como iglesia debemos también dejar que el Señor actúe, que quite las cosas y podamos ser esa iglesia que el Señor busca. Para terminar, la pureza es la cualidad de ser íntegro, verdadero, genuino, transparente, congruente e irreprochable. Esto es lo que provoca la admiración de las personas. Es lo que nos da autoridad espiritual y moral para ejercer nuestra función de predicar el Evangelio del reino de Dios en la tierra. Tenemos que ser creíbles. A veces podemos decir que Dios es todopoderoso y nos ven dudando. Una vez recuerdo que llegó a la iglesia una persona y se le dio la bienvenida y resultó que la persona que lo había invitado ya no iba. Dice, es que ya no está la persona que me invitó y me dijo que no faltaba. Que el día que yo viniera ya me iba a encontrar aquí. Entonces, dejó de ir esa persona, dejó de creerle a la persona que le invitó. Y es impactante, ¿no? Porque a veces en cosas tan pequeñitas dejamos de ser creíbles. A veces nuestros propios hijos dejan de creer en nosotros. Y a veces empezamos con algo tan pequeñito y las gentes que pensamos que no nos ven, que sí nos ven, y más si saben que somos hijos de Dios, están sus ojos sobre nosotros y son los que dicen, no, verdaderamente sí es cristiano, ¿no? Entonces debemos nosotros de dejar que el Señor actúe en nosotros. Para que nosotros tengamos esa autoridad con la cual la iglesia de Cristo debe de estarse moviendo. Vamos a buscar Efesios 5, 25 al 27. Última cita. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces es claro que la iglesia por la que Cristo ha trabajado es una iglesia pura, sin mezcla, sin contaminación, sin culpa, y eso es lo que significa la pureza. La pureza demanda una actitud permanente de integridad. Es mantenernos apegados a Dios, porque sabemos que solamente allí
podremos resistir el juicio de las demás personas y ser hallados irreprensibles. Así como Jesús, que buscaban ocasión para prenderle y nunca lo encontraron, porque Él era irreprensible. Entonces, oremos al Señor para que nos ayude a que esta fortaleza de la pureza, como iglesia, la tengamos. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, ante tu presencia estamos, Padre, dándote las gracias por esta palabra, pero pidiéndote también, Padre Celestial, por nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder tener esta fortaleza como iglesia y que la pureza, Padre Celestial, sea parte de nuestro carácter como iglesia. Que seas tú, Señor Jesús, quien vive y reine en nuestros corazones. Que seas tú, Padre, quien nos mueva, que seas tú quien nos lleve al lugar donde tú quieres llevarnos, Padre, y que nosotros tengamos ese corazón dispuesto a obedecer tu bendita palabra. Y que se haga, Padre, tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendice.